En Canadá hubo una explosión gigante de residentes temporales, permanentes, refugiados, estudiantes, trabajadores en todo el periodo de la pandemia y pospandemia. Y como ustedes muchos saben, hace unos días el gobierno de Canadá emitió los nuevos límites o los nuevos números de residentes temporales y permanentes que pueden entrar en Canadá en los próximos 3 años. Y muchísimas personas obviamente entraban en pánico porque obviamente todos esos números se redujeron enormemente. Y yo quiero que hablemos de esos números y también compartirles como mi perspectiva de lo que esto implica para muchos de nosotros. Primero que todo, vamos a enfocarnos en los números que el gobierno está dispuesto a aceptar y mi opinión al respecto. Hola a todos, mi nombre es Eddie Ramírez, soy abogada en inmigración canadiense, miembro del Colegio de Abogados de la provincia de Ontario y mi trabajo es servirles a ustedes en que lleguen a Canadá, se queden aquí y puedan hacer vida en este maravilloso país. Vamos a enfocarnos en 2 puntos de vista. Primero, esa persona que está fuera de Canadá, que sueña con Canadá, que su meta de vida es llegar a Canadá como residente permanente o como estudiante o como trabajador. Y antes que usted que está en Canadá empiece a decir que en Canadá todo está muy mal, recuerde que en nuestros países las cosas están peor. Y cuando uno es víctima de inseguridad, violencia, miles de cosas que pasan en nuestro país y uno ve que en Canadá la gente vive bien, pues uno sueña con esa vida que tiene en Canadá y es bien y está ok soñar. No es responsabilidad de nadie quitar esos sueños. Pero eso sí, tomar decisiones desde la perspectiva de la realidad y sobre todo la responsabilidad de lo que implica emigrar. Entonces, el gobierno de Canadá aceptó en los últimos años millones de personas. No habían límites, eran números enormes. ¿Y qué hizo el gobierno ahorita? Dijo, vamos a reducir esto por la mitad. Entonces, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en 2025 los residentes permanentes eran 395,000 y el próximo año bajaron a 380,000 para el 2026. Y los residentes temporales, incluidos trabajadores y estudiantes, eran 673,000 y bajaron a 385,000. Estamos hablando de la mitad. Entonces aquí hay 2 elementos distintos. Los targets de residencia permanente para el próximo año y los targets de residencia temporal. Residencia temporal son personas que vienen a Canadá como estudiantes o como trabajadores, que tienen que aplicar una visa o un permiso de estudio. Yo hasta este momento no he visto que nuestra clientela de América Latina se haya visto afectada por estos números. De hecho, los índices de aprobación de América Latina se han mantenido en lo que tenemos en Canadá. Ustedes aplican a un permiso de estudio y su aplicación está bien hecha, ¿no? No es como que va a mandar cosas mal hechas, documentos en español, estados de cuenta vacíos, no información de su experiencia previa. No. Una aplicación bien fundamentada. Es decir, si usted va a Canadá a estudiar, el desarrollo de sus estudios, solvencia económica, una carta que explique por qué va a Canadá a invertir ese estudio, si va a Canadá a trabajar, constancia de trabajo en su país de origen, carta al empleador de Canadá, evidencia de sus estudios previos que se vinculan a su programa. Es una aplicación bien hecha. Si su aplicación de permiso de estudio o trabajo está bien hecha, es mi experiencia que ya Canadá cortó a la mitad en 2025 que los permisos de estudio y trabajo de nuestra audiencia América Latina no se va a ver rechazado ni se va a ver impactado. Sin embargo, sabemos que hay ciertos países o ciertas áreas del mundo en los que el gobierno se ha dado cuenta que las personas falsifican documentos, se aprovechan del sistema, lo que sea. Esos países sí están siendo, como digamos, revisados con más detalle para evitar corrupción o trampa en el sistema. Pero ustedes, quien me escucha en español, sepa que las aplicaciones a permiso de estudio y trabajo siguen siendo aprobadas y Canadá no está rechazando esas aplicaciones. Pero se está haciendo un poquito más duro en cuanto a esas evaluaciones. Eso es residencia temporal, personas que quieren viajar a Canadá. Ahora, residencia permanente. Aquí sí hay algo que es bastante delicado. Y es que como el gobierno canadiense en los últimos años se dedicó a aceptar millones de personas que ya están dentro de Canadá, que son personas que ya han hecho vida en Canadá, han estudiado, han trabajado, han comprado una casa, carro, han tenido hijos en Canadá y son millones. Están en Canadá trancados por un proceso de residencia permanente que no logra moverse porque los puntos no le dan y no logran conseguir la residencia por nominación provincial o por express entry. Y como ustedes han visto este año, en 2026, van a bajar un poquito más los límites o los índices de residencia permanente que el gobierno va a emitir. Por eso, comienza como una competencia entre todas esas personas que están dentro de Canadá. ¿Y quiénes van a lograr la residencia permanente? Escúchenme muy bien. Las personas que consigan experiencia en las áreas en demanda en el plan federal, que son las categorías especiales en salud, educación, trades,
francófonos, que usted hable francés a un nivel CLB7 le triplica la posibilidad de conseguir la residencia permanente. El gobierno sigue invitando con toda personas a la residencia por la categoría de French speakers. Entonces, si usted no habla francés, póngase a estudiar francés para poder transicionar a la residencia permanente. Y por otro lado, como es una noticia positiva, el gobierno está siendo un poco más flexible con las provincias. Como ustedes saben, en 2025 hubo como un cierre enorme de lo que es nominaciones provinciales. Los gobiernos de provincias se fueron como cerrando un poquito para aceptar nuevos residentes, pero al final lo que pasó fue que como un momento como de transición, las provincias tenían muy poquitos cupos y no sabían cómo utilizarlos y se enfocaban en áreas en demanda únicamente, pero por suerte el gobierno está diciendo que va a darle más libertad a las provincias para que las provincias puedan manejar mejor a sus residentes. Por lo que si ustedes no califican por su experiencia por los planes federales, pueden hacerlo por los planes provinciales y conseguir la residencia permanente. Yo sé que esta noticia de la reducción de residentes no es nada cómoda, pero yo pienso, y lo veo en mis consultas, que las personas que se enfocan en su plan de residencia, en la experiencia canadiense, en pulir el inglés, en que la pareja aprenda inglés, el principal aprender inglés avanzado y francés intermedio, en extender los permisos de trabajo a tiempo, no tienen por qué entrar en pánico por estas noticias, que sí, son negativas y son infortuitas, pero es la realidad del mundo en el que vivimos. Vayan ustedes a ver las noticias de Inglaterra, de Nueva Zelanda, de Australia, de Irlanda, los países del norte. Todos están cerrando la inmigración y Canadá sigue siendo un país asequible para conseguir la residencia permanente. Entonces, por favor, dejemos el amarillismo, dejemos de entrar en pánico y vamos a enfocarnos en lo que realmente vale la pena. Pero sí quiero que ustedes conozcan que aunque los números bajaron, las posibilidades siguen existiendo. Que estén muy bien todos. Chao, chao.